32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar. Mi nombre es Natalia García, soy parte del comité de adjudicación para este gran torneo que espero estén disfrutando. Recording in progress. Perfecto. Entonces, nuevamente soy Natalia García, soy parte del comité de adjudicación y hoy vamos a hablar de un tema que me fascina y espero poder transmitirles a ustedes un poco de ese conocimiento para sus futuros debates, que es un feminismo muy básico para debatientes. Por eso es importante para mí explicarles qué esperar de este taller y con qué conceptos espero que salgan. Como dije un poquito al inicio, este taller es específicamente para personas debatientes, pero si son coaches o se meten aquí por interés y por aprender el tema, espero que también puedan tener algunos de estos conocimientos que sin duda son importantes y valiosos para nuestro día a día, pero los conceptos que vamos a ver en este taller específicamente tienen que ver con temas que cada vez son más recurrentes dentro de los torneos y que me da mucho gusto ver que cada vez se debaten un poco más, porque creo que son temas sumamente relevantes y para mí es importante que debatamos cosas como equidad, paridad de género y feminismo, porque creo que son temas que debemos estarnos cuestionando constantemente y que nos hagan pues pensar nuestros privilegios y y este tipo de situaciones. Por eso quiero hacer algunos disclaimers o algunas advertencias antes de empezar este taller. Lo inicial es que hablo desde mi privilegio. Y esto debería de ser un ejercicio que todos hacemos cuando vamos a hablar sobre temas que son causas activas, como por ejemplo grupos vulnerables, mujeres, pueblos originarios, comunidad LGBTQ, y es recordar que la mayoría de nosotros, pero específicamente yo, estoy hablando desde una posición de privilegio, de una mujer que se encuentra en una clase media alta en México, he tenido acceso a educación privada y pues muchas otras situaciones que abundan y aunan a este privilegio y por ende me parece súper importante que hable desde eso. Esto implica que obviamente va a haber ciertos sesgos en este taller, que si ustedes probablemente se metieran a otro taller sobre feminismo, tendría ciertas composiciones distintas. Entonces espero poder transmitirlo de la manera más neutral y les voy a intentar hablar de las cosas sobre las cuales tengo más conocimiento para que no haya ningún tipo de problema al respecto, pero también invitarles a que la siguiente vez que debatan sobre feminismo intenten hacer este ejercicio en su cabeza para ser muchísimo más respetuosos respecto a las causas que estamos debatiendo. Entendiendo eso, este taller se compone de 3 partes fundamentales. La primera son términos de feminismo en debate que cada vez salen más y algunas definiciones que me parecen importantes para construir un buen debate sobre el feminismo. Los siguientes tipos de feminismo, por ejemplo, feminismo radical, feminismo liberal, etcétera. Y por último, feminismo por regiones y cómo ha cobrado distinta importancia en distintas partes del mundo y por qué se ha desarrollado de la manera en la que se ha desarrollado. También vamos a hablar un poquito de algunas nociones que creo que les pueden servir para entender, uno, cómo ya cada vez hay más nociones de feminismo que me da mucha ilusión, y dos, cómo se debaten correctamente este tipo de emociones. También voy a intentar hacer este taller con el lenguaje más inclusivo posible. También es un ejercicio que les invito a hacer cuando estemos debatiendo eh, para que más personas se sientan incluidas en la comunidad de debate y que sepan que es un espacio seguro en donde pueden expresarse
como gusten y que nadie les va a juzgar. Y por último, les invito a separarse de su expresión individual en este momento y pensar un poquito fuera de la caja, porque probablemente haya conceptos aquí que choquen con las ideas que tenemos, justamente porque estamos en un proceso de autodescubrimiento respecto a este tipo de cosas y probablemente el feminismo sea una cosa que nos cuestione muchísimo. También recordarles que esto es un taller básico, es decir, no voy a profundizar como me podría encantar y poder estar aquí horas respecto a teorías feministas y otro tipo de conceptos, pero si es así y ustedes quieren investigar mucho más por su cuenta, me pueden contactar al final de este taller sin ningún tipo de problema y les puedo hacer recomendaciones de libros y otro tipo de talleres que en mi experiencia personal me han servido mucho para consolidar mi identidad como feminista y también para conocer un poquito más sobre feminismo. Por último, me gustaría hablar de un concepto que es equidad contra igualdad, porque va a ser como la base de este taller. La igualdad de género y la igualdad específicamente en este tema tiene que ver con encontrar ciertos conceptos que nos hacen como a todos iguales, pero la equidad tiene que ver más bien con equiparar todas estas situaciones sobre las cuales las mujeres no han podido encontrar espacios en los cuales sus derechos se han visto sistemáticamente representados y por ende, para poder alcanzar esta equidad de género respecto de los hombres, es necesario que tengamos ciertos espacios o ciertos derechos o ciertas cosas garantizadas que nos permiten precisamente tener estos derechos garantizados de igual manera. Eso es como únicamente lo primero que quiero decir. Y ahora sí vamos a pasar a la primera parte, que es definiciones para debatir feminismo. En esta parte vamos a ver algunos conceptos básicos. Esta es como la parte más teórica del taller, pero también vamos a analizar una moción al final para que entendamos cómo se aplican estos conceptos en la vida real. Perfecto. Hay múltiples definiciones para esto. Voy a asumir que algunas ya las conocen, pero la primera es de género y sexo, específicamente porque esto es un concepto que si bien no se debate, porque específicamente en la comunidad de debate asumimos como que todos respetamos el género y el sexo de las personas desde que preguntamos los pronombres identitarios, sí quiero hacer énfasis en esta definición para que quede clarísimo. Primero, el sexo que tiene que ver como con los genitales y con la biología de las personas y pues básicamente cómo nacemos, ¿no? Y después tenemos el género, que son las expresiones y los conceptos sociales aceptados y establecidos que se deben seguir entre mujeres y hombres en cada sociedad. De el género nacen los roles de género. ¿Qué es un rol de género? Pues muy sencillo. Por ejemplo, o la forma en la que lo vemos ejemplificado todos los días de nuestra vida, es que las mujeres deben usar rosa y los hombres deben usar azul. Las mujeres deben quedarse en casa y atender a sus esposos y los hombres deben de salir a trabajar. La expresión de nuestra vestimenta, por ejemplo, las mujeres deben usar falda, los hombres deben usar pantalón. Sé que para muchos de nosotros estos conceptos pueden parecer un poquito arcaicos, pero creo que es una forma de expresar los roles de género que hace que quede muy claro. También entender que el género, pues obviamente es fluido y las personas a lo largo del tiempo y a lo largo de sus vidas tienen distintos procesos identitarios de género y de ahí surgen conceptos que no me voy a meter en este taller porque no es aquí, pero que precisamente aunan sobre esta lógica de identidad de género, que es un tema que también es muy importante en debate, pero que no va en este taller. Después tenemos el concepto de patriarcado y creo que muchos de nosotros hemos escuchado patriarcado y machismo y muchas veces nos confundimos porque no entendemos la diferencia y es como súper válido porque cuando yo empezaba en debate recuerdo que escuchaba este tipo de conceptos y decía no entiendo qué está pasando o cuál es la diferencia entre estos. Entonces vamos primero con el de patriarcado y entender que el machismo es más bien una consecuencia del patriarcado. El patriarcado es una organización social de dominación de conjunto de los hombres hacia las mujeres casi siempre, y es una opresión sistemática y continua. El patriarcado literalmente habla de que todos los sistemas que conocemos están radicados en esta opresión sistémica, es decir, tanto los espacios a los que accedemos, literalmente, físicamente, como las instituciones que tenemos, como las relaciones diarias con las que interactuamos, como todos los procesos bajo los cuales nos regimos, como por ejemplo, o sistemas bajo los cuales nos regimos, tienen una parte inherente del patriarcado. Y el patriarcado es precisamente un sistema de opresión, como lo son, por ejemplo, la homofobia, el clasismo, el racismo, y es una de estas ramas principales opresivas que precisamente han buscado eh, generar esta dominación por encima de las mujeres. No es que el patriarcado únicamente se haga de hombres hacia mujeres, pero sí es importante que entendamos que es algo de
literalmente un sistema y como se ha perpetuado, sí tiende a ser de esta manera. Y entonces, entendiendo este concepto, tenemos el concepto de machismo. Antes de continuar, me parece súper importante decirles que hay una sección de preguntas al final, por si tienen alguna duda, normalmente se van contestando con el taller conforme van surgiendo. Si tienen como una duda que de verdad les genere mucho conflicto, como por favor desmútense o pónganla en el chat y la voy a contestar, pero les pido que sean pacientes al final del taller, que va a haber un espacio como de media hora para preguntas. Ahora sí, vamos a pasar al de machismo. El machismo es esta repetición de conductas tóxicas que degradan lo femenino por medio de los roles de género. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un hombre se pone rosa y hay personas que dicen como, ay, te ves de X manera o ¿por qué te pones eso? Eso es de mujeres. A esto nos referimos, y sé que esto es un concepto como muy burdo, ¿verdad? Pero a esto nos referimos cuando degradan precisamente lo femenino y por eso es que precisamente el machismo busca generar esta opresión y radica en violencia hacia las mujeres. ¿Cuáles son algunos ejemplos de machismo y de este tipo de conductas que probablemente son términos que escuchen en debate y para mí es importante que los entiendan para poder debatirlo de la mejor manera? Uno de estos ejemplos es el gaslighting, que básicamente es que un hombre le haga creer a una mujer que está loca o que tiene procesos en los cuales la realidad que vive es totalmente distinta de la de los hombres. Por ejemplo, decirle a una mujer como, o son conversaciones que probablemente hayamos escuchado cuando hay gente que dice como, no, es que esa chava está loca, hizo esta cosa y esta otra cosa. Y ese tipo de conceptos se conocen como gaslighting precisamente porque literal se trata de una manipulación a la realidad de las mujeres por medio de hacerles creer que las cosas que viven como no tienen validez o no tienen credibilidad, etcétera. Después tenemos otro concepto que es el de machismos cotidianos. Mucha gente los conoce como micromachismos, pero la importancia de decirles machismos cotidianos es porque ningún tipo de machismo es micro. Y por medio de llamarlos micromachismos, les estamos demeritando, uno, experiencia a las personas que viven este tipo de machismos que finalmente siguen siendo dolorosos, y segundo, que no son micro, ¿verdad? Porque nos impactan hasta cierto punto. Más bien los machismos cotidianos se reflejan en el tipo de cosas como que, por ejemplo, cuando llegas a casa como mujer, se espera que tú le recojas el plato a tu hermano y a tu papá, etcétera, ¿no? Hasta comentarios que escuchamos en la calle que son acoso y este tipo de machismos cotidianos se llaman así, precisamente porque específicamente las mujeres los vivimos casi todos los días. Y de los machismos cotidianos radican formas mucho más violentas de machismo, como por ejemplo lo es el feminicidio, que pues básicamente es el asesinato de una mujer con base únicamente en su género y pues tienden a ser o sea, excesivamente violentos, justamente porque hay un sistema patriarcal, como ya les explicaba al inicio, que permite que este tipo de cosas sucedan. Ante esto, hay una resistencia importante, obviamente, no solo del movimiento feminista, sino de algunos hombres. Por ejemplo, por medio de resistencias al patriarcado con conceptos que se conocen como nuevas masculinidades, que es un cuestionamiento de lo que es normalmente masculino para que los hombres dejen de ser cómplices del patriarcado. Aquí hay un concepto importante que también me gustaría que entendieran y les voy a explicar desde mi perspectiva cuál es la diferencia entre hombres aliados y hombres feministas. Esto depende de la identificación del feminismo que tenga cada mujer y si para ella es válido o no que los hombres sean aliados o que los hombres sean feministas. Para mí, personalmente, Natalia, los hombres pueden ser aliados del feminismo, pero no pueden ser feministas. La forma de explicarlo para mí es que, por ejemplo, en el movimiento para detener el racismo, las personas afrodescendientes tienen procesos únicos de identificación que precisamente implican que han vivido racismo sistemático todos los días de su vida y una persona blanca jamás va a entender estos procesos por su condicionamiento de ser una persona blanca. Para mí, con el feminismo es algo muy similar. Las mujeres vivimos procesos todos los días, desde que somos pequeñas hasta que nos morimos, de precisamente machismos cotidianos y machismos mucho más fuertes en nuestras vidas. Muchos hombres no van a ser capaces de entender este proceso a lo largo de sus vidas porque no tienen esta condición de género que implica ser mujer y por eso creo que pueden ser aliados de la causa. Habrá y hay una discusión muy activa respecto a esto y se los digo de esta manera para que entiendan precisamente que hay opiniones divergentes dentro del feminismo y que ninguna es menos o más válida que la otra, simplemente son formas de verlo. Y también para que nosotros hagamos nuevamente este ejercicio de empatía y entendamos que estas opiniones disidentes respecto a este tema, todas son válidas y todas deberían de ser escuchadas. Vamos a pasar al siguiente concepto, que es grupo vulnerable y deuda histórica. Un grupo vulnerable, y seguramente han debatido sobre esto
en múltiples ocasiones, pero son básicamente grupos como mujeres, comunidades originarias, comunidad LGBTQ, gente que se encuentra en situación de pobreza, gente marginalizada, discriminada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué existe detrás de un grupo vulnerable y por qué los conocemos así? Básicamente son grupos que han sufrido un daño sistemático y con derechos vulnerados, incluso con avances en pro de sus, incluso con avances como en la ley para estas personas. Es decir, que ha habido una opresión de estos grupos por parte de las clases dominantes y que han sido como marginalizados o discriminados precisamente por esto. Estos grupos vulnerables tienen entonces el concepto de deuda histórica, que es que básicamente por este concepto de ser sistemáticamente discriminados y oprimidos por las clases dominantes, entonces tienen una deuda histórica que únicamente se salda cuando hablamos de equidad, es decir, que estas personas tengan acceso a los derechos que sistemáticamente han sido negados y a espacios y burbujas, por ejemplo, de poder en donde no han estado, como por ejemplo, acceso a cámaras de diputados o legisladores, o simplemente que tengan acceso a estos procesos equitativos en los cuales todos sus derechos se vean pues básicamente solventados y que sigan y que ya no tengan que vivir bajo esta lógica de marginalización. Si entendemos todos los conceptos que les he presentado hasta ahorita de patriarcado, machismo, machismos cotidianos, etcétera, vamos entendiendo cómo las mujeres han sido parte de estos grupos vulnerables y existe una deuda histórica con las mujeres precisamente porque todo el acceso a este tipo de espacios se ha visto coartado por múltiples razones. El siguiente concepto es el de deconstrucción y básicamente es lo que estamos haciendo ahora y eso me parece muy bello del feminismo porque la deconstrucción implica que desmenucemos y cuestionemos nuestros comportamientos machistas todos los días. Esto y la deconstrucción es algo que sucede tanto para mujeres, porque como sabemos puede haber mujeres en la sociedad que tengan pensamientos machistas, como para hombres. Y básicamente la deconstrucción es cuestionarnos estos comportamientos que tenemos intrínsecos desde que somos pequeños y pequeñas y porque vivimos en una sociedad que es inherentemente machista y patriarcal y básicamente cuestionarnos si este tipo de comportamientos están bien. Van desde lo más básico, como por ejemplo para las mujeres puede llegar a ser, no lo sé, depilarnos, que ha sido un concepto que nos han enseñado desde pequeñas que tenemos que hacer y que pues como no podemos tener vello, por ejemplo, hasta cosas muchísimo más grandes, como por ejemplo que no debemos encubrir acosadores por, pues justamente por ser parte del movimiento feminista, ¿cierto? El siguiente concepto que probablemente escuchen en el debate es el de amor romántico y poligamia. Ya ha habido múltiples mociones sobre esto y sobre, por ejemplo, si el movimiento feminista debería de cuestionar la monogamia o si las instituciones religiosas como buscan tener la monogamia o el matrimonio como una forma justo de opresión. Entonces también me parece importante que lo discutamos un poquito por acá. Eh, el patriarcado tiende a generar estas formas de mecanismo de control por medio del amor romántico. Entonces, de aquí surgen ciertos conceptos como la heterosexualidad, que básicamente es esta regla establecida de que únicamente hombres y mujeres pueden como mantener relaciones sexoafectivas. Y también existe el concepto de heteropatriarcado, que precisamente es una forma de control sobre las mujeres respecto a el amor y cómo deben de vivir sus relaciones, que deben ser exclusivamente heterosexuales. No todos los patriarcados son heteropatriarcados, pero al menos en la actualidad la mayoría sí se comprenden así. Y la poligamia y el amor romántico, y la poligamia, perdón, surge justamente como un concepto que busca erradicar este tipo de situaciones. Y también entendamos que el amor romántico es justo un reflejo de esta toxicidad en cuanto a las relaciones que debemos de tener y que deben ser exclusivamente heterosexuales. Ojo, no estoy diciendo que las relaciones heterosexuales sean negativas o que no deban suceder, para nada. Simplemente sí debemos de tener este proceso de cuestionamiento, de entendimiento de que esto sucede y cómo tomar decisiones conscientes respecto a las relaciones que decidimos tener entre nosotros. El siguiente concepto es el androcentrismo, que es el que está arriba a la derecha, que es básicamente, y esto es un concepto súper, súper interesante y que probablemente hayan escuchado, pero que con esta explicación les va a quedar muy claro y probablemente les vuele la cabeza. Definitivamente a mí me la voló cuando lo conocí, que es que todo lo que conocemos se mide con base en las experiencias de los hombres. Esto es súper claro cuando analizamos una perspectiva histórica. Es decir, cuando nosotros abrimos un libro de historia, lo primero que vemos son personajes exclusivamente masculinos. Esto obviamente tiene que ver con que las mujeres, como antes, estaban totalmente relegadas al espacio privado, pero noten cómo todas las experiencias que tenemos de todos los días se miden con base en los hombres.
También estos radican en ciertas cosas como mansplaining, que a lo mejor es un concepto que conocen, que es que cuando una mujer está hablando de un tema del cual conoce o que puede explicarlo exactamente igual que, que un individuo como masculino, los hombres toman el partido y deciden explicar ese concepto. Esto es parte del androcentrismo y de que básicamente todas las experiencias históricas, públicas, están medidas con base en la experiencia de los hombres. Y esto también tiene que ver con que los hombres tienen mayor acceso a espacios públicos y de privilegio que a las mujeres se les ha sido relegadas. Esto también radica en, por ejemplo, intentar incluir sistemáticamente a los hombres en espacios que no les corresponden, como espacios separatistas como el feminismo, pero el separatismo va un poquito más abajo. Otro concepto importante es el de techo de cristal, que también pues surge relativamente seguido en debates. No hay mociones sobre el techo de cristal per se, pero sí es un concepto que he escuchado a los debatientes decir en múltiples ocasiones, pero muy poca gente lo explica. ¿Qué es un techo de cristal? Básicamente es que cuando una mujer intenta acceder a espacios en la vida pública como emprendimiento, negocios, gobierno, etcétera, hay una obstrucción de su crecimiento aspiracional, pero no es como algo visible, no hay una normativa explícita que le diga a estas mujeres como no puedes crecer en este tipo de espacio. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, mientras vamos intentando subir de puesto en esferas de poder, como por ejemplo cámaras de diputados, cabezas de empresas, etcétera, vemos que hay cada vez menos mujeres. Esto es el concepto de techo de cristal. Una forma precisamente de ir en contra de los techos de cristal han sido las cuotas de género, que implican que, por ejemplo, en este tipo de espacios tengamos un 50% mujeres, 50% hombres. Um, Esto es efectivamente una forma de discriminación que está como sumamente normalizada y también por eso me parece muy bello que en este tipo de torneos tengamos cuotas de género, porque espacios como debate han sido también espacios de privilegio a los cuales muchas mujeres no han podido acceder y también me parece importante hablar de eso. Esto precisamente es una forma de erradicar que en finales o rondas eliminatorias hay momentos en los cuales vemos muy pocas mujeres y más hombres y me parece también algo muy importante que tengamos estas cuotas de género que permiten que exista paridad de género en los espacios en donde normalmente no ha habido acceso para las mujeres. El siguiente concepto es el de separatismo, que es básicamente una creación de espacios seguros y espacios exclusivos para grupos vulnerables. El separatismo no solo sucede en el movimiento feminista, se da en otros movimientos, pero sí es importante que entendamos que, por ejemplo, las marchas feministas nos hablan del concepto de separatismo para generar espacios seguros en donde, por ejemplo, no haya hombres que han acosado a las mujeres o haya espacios en donde las mujeres puedan sentirse en total seguridad porque están rodeadas únicamente de mujeres. Esto también se da, por ejemplo, en los movimientos sobre racismo, pero podemos pensar en Black Lives Matter y como muchas de sus marchas también son separatistas y piden que si hay aliados o personas que tienen esta condición de ser blancas, como se vayan atrás en los contingentes, justamente para tener estos espacios separatistas. Esto también se ve, por ejemplo, en obviamente marchas, en redes sociales hay espacios separatistas, los tendederos para denunciar acoso son separatistas, también, por ejemplo, y un ejemplo clarísimo es acá en México, cuando tú te subes al metro, hay vagones que son exclusivamente para mujeres y esto surge justamente como un espacio separatista para que no exista acoso para estas mujeres y que puedan ir seguras en su cotidianidad. El siguiente concepto es el de verticalidad versus horizontalidad. Este es un concepto que si bien no se debate, sí les puede ayudar a crear argumentos importantes. Básicamente, el movimiento feminista actualmente, específicamente los feminismos latinoamericanos, eso está más adelante en el taller, son movimientos horizontales. ¿Esto qué quiere decir? Um, y por eso voy a empezar explicando el concepto de verticalidad, que es que en los movimientos hay líderes o puestos claros. Por ejemplo, una empresa o espacios, por ejemplo, escolares, son totalmente verticales porque hay jerarquías marcadas de, por ejemplo, profesor y luego está su jefe encima, etcétera. Hay algunos movimientos que son verticales. Esto tiende a ser como más movimientos que existen bajo organizaciones o, sí, organizaciones no gubernamentales contra los movimientos horizontales que son, por ejemplo, el feminismo o el movimiento LGBTQ, que básicamente implica que no hay una persona liderando per se, sino que todos valemos lo mismo y esto le da muchísima relevancia a los movimientos sociales. Uno, porque los hace muchísimo más grandes y dos, porque los hace súper interseccionales y profundos. Es decir, que hay múltiples personas que tienen como identidades disidentes y múltiples personas que no encajan únicamente bajo una lógica como homogénea de cómo deben ser estos movimientos. Esto permite justamente que los movimientos sean sumamente grandes y que por momentos sean desorganizados, pero
no se crean este mito de que los movimientos tienen que ser todos organizados. Parte de la belleza específicamente del feminismo es que no existe esta organización per se que permite que haya voces que normalmente no escucharíamos, porque hay personas como yo que estamos en situaciones de total privilegio, que podemos hablar en este tipo de espacios y que entonces mínimo que el movimiento sea horizontal permite que haya acceso de otras mujeres que no han tenido precisamente la capacidad o el privilegio de hablar en este tipo de espacios, que ahora lo tienen por la capacidad del movimiento de ser horizontal. Hay muchos talleres que están mucho más a profundidad sobre los movimientos sociales y sus características. Igualmente, si necesitan como saber más sobre esto o les interesa, me pueden contactar después porque a profundidad pues no nos va a dar tiempo. Nos quedan 3 conceptos importantes. El primero es el de matriarcado, que es básicamente, y no existe en contraposición al patriarcado, porque no hay sociedades matriarcales per se que estén tan consolidadas como lo está el patriarcado, que básicamente existe en todo el mundo, pero el matriarcado es básicamente una sociedad en la cual las mujeres tienen un rol central de liderazgo político, de autoridad moral, de control de la propiedad y de custodia de sus hijos. Es raro encontrar matriarcados, pero sí existen. Por ejemplo, en el istmo de Tehuantepec, algunas comunidades indígenas son matriarcales, las mujeres tienen un rol central y esto va precisamente en contraposición al patriarcado. El siguiente concepto importante, y este es un concepto que de verdad como no puedo hacer suficiente énfasis, es el de sororidad. ¿Qué es la sororidad? Básicamente son las redes de mujeres que generan una resistencia frente al patriarcado. ¿Esto cómo se ve? Y las mujeres aquí probablemente me entiendan, pero quiero que sea un concepto que quede sumamente claro. Desde pequeñas nos han enseñado a competir entre nosotras. ¿Cómo se ve esto? Por ejemplo, diciendo que eres la mujer más bonita de la sala y que las demás mujeres como no lo son. O que como siempre tienes que estar por encima de las mujeres. Esto también se da por medio de buscar la validación masculina, etc. La sororidad surge justamente como una forma de resistencia ante este tipo de conductas que nos han indicado desde siempre que tienen que ser de X o de Y manera. Esta sororidad también se crea por medio de, por ejemplo, redes de mujeres, como colectivos feministas en los cuales como literalmente se genera una situación de hermandad muy fuerte, justamente porque buscamos ir en contra de este individualismo que nos ha indicado y nos aleja como del resto de nuestras hermanas. Esto también se ve como inherentemente y de primera instancia siempre creerle a las mujeres cuando sacan un testimonio respecto a que sufrieron acoso o abuso sexual, y es justamente una forma de generar sororidad. Sin embargo, el concepto de sororidad tiene en este momento ciertas voces que van en contra, porque existe un poco esta idea de que hay mujeres que buscando ser sororas son siempre, siempre sororas y que hay mujeres que también dañan hasta cierto punto el movimiento por medio de ser, por ejemplo, clasistas o por medio de ser como abiertamente ir en contra de algunos grupos de mujeres dentro del feminismo. Y este concepto también se conoce como sororidad selectiva respecto a qué mujeres merecen o no la sororidad. Esto es un debate súper activo dentro del feminismo. No me voy a meter en esto, pero en general creo que el concepto de sororidad es algo muy, muy bello porque es una forma de resistencia frente al patriarcado y que deberíamos aplicar todas las mujeres activamente y en la medida de lo posible. Y esto es algo también muy bonito porque implica que cuando salgo a la calle y no me siento segura, tengo la capacidad de acercarme con otra mujer y saber que me va a proteger. Es parte del concepto de sororidad. Como, y quiero que quede ejemplificado muy bien para todos ustedes. Y el último concepto es el de iconoclasia. ¿Qué es la iconoclasia? Básicamente, y probablemente lo hemos escuchado, hay muchas personas que cuando existen marchas, específicamente marchas feministas, dicen como no, esas no son formas, porque rompen, porque queman, etcétera, ¿no? La iconoclasia es una forma legítima de protesta que expresa la inconformidad. Esto se ve, por ejemplo, cuando grafiteas monumentos o los rompes o los quemas. También la toma de monumentos o la toma de espacios de gobierno, como sucedió con la CNDH hace poco en México respecto al movimiento feminista, y básicamente, y la razón por la cual se hace la iconoclasia es para ejemplificar este cansancio, precisamente porque, por ejemplo, hay gobiernos o grupos en poder que no escuchan a las mujeres y tiene que ver también con lo que representan este tipo de espacios, como por ejemplo con que el Estado es inherentemente opresor, que el Estado no escucha este tipo de cosas y este tipo de cansancio respecto a, por ejemplo, feminismo o acoso. También existe la iconoclasia por medio de la reapropiación de íconos, por ejemplo, y la mayoría de ustedes probablemente sepan que un icono del feminismo en este momento es el pañuelo verde que busca abogar por el aborto legal, Recording seguro y stopped. gratuito. Ahí dice que se detuvo la grabación. Recording in progress.
Ok, le doy, Listo. perdón. Ya, todo cool. O la reapropiación de iconos. Antes, el pañuelo verde era para las personas que creían en toda esta lógica de ser pro nacimiento o como se les conoce más, que es pro vida, que ahora tienen un pañuelo celeste. Pero antes el pañuelo verde pertenecía a estos grupos y básicamente lo que hicieron los colectivos feministas fue tomar este tipo de iconos como el pañuelo verde y reapropiarlo a la causa, que también es una forma de resistencia. Para eso hay una moción que me gustaría que analizáramos, que es, suponiendo que sea factible, esta casa crearía un estado matriarcal dentro de cada nación y permitiría que cualquiera se mude allí. Ya con estos conceptos y definiciones un poquito más asentadas, podemos entender que, por ejemplo, para proposición, podemos hablar de estos espacios seguros y separatistas que necesitan las mujeres, de esta deuda histórica que existe respecto al patriarcado y una alternativa importante, porque todo lo demás o todas las otras cosas que se han intentado hacer no funcionan porque sigue habiendo acusos, sigue habiendo acosos, sigue habiendo violencia hacia las mujeres, etcétera. Mientras que en oposición podemos hablar de cómo esto implica una exclusión social importante de las mujeres, que es algo que sistemáticamente hemos intentado evitar que suceda, o por ejemplo, el uso de códigos de seguridad. ¿Qué significa esto? Y es un concepto que también me parece importante explicar, mm, que es que, por ejemplo, vemos que hay ciertos hombres que se pintan las uñas y tendemos a pensar que estas personas ya están deconstruidas. Obviamente, no digo que sean todos, porque no es así, pero que sí usan este tipo de códigos de seguridad para insertarse, por ejemplo, dentro de los movimientos y que exista esta capacidad de creer que son personas con las cuales podemos estar seguras. Entonces, por ejemplo, en esta moción implicaría que haya personas que se aprovechan de este uso de códigos de seguridad para entrar a este tipo de espacios. Aquí termina la primera parte del taller. Sé que es mucha información que digerir, entonces si alguien tiene alguna pregunta específicamente de esto, la pueden hacer ahorita. Si no, le podemos dar a la siguiente. Ay, no, yo tengo una pregunta. ¿La iconoclasia es, o sea, es exclusivo de las luchas feministas o en general para cualquier tipo de lucha? No, para nada, existe en cualquier tipo de lucha. De hecho, si lo pensamos, también como fue súper, súper claro cuando vimos las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos, de hecho hubo pues una forma de iconoclasia súper marcada, o sea, probablemente vieron los videos de personas que pues literalmente grafiteaban los centros de las ciudades como totalmente en caos, que a mí me fascina ver eso porque creo que es una forma de resistencia muy fuerte que ejemplifica y visibiliza muchísimo las luchas, pero también hay múltiples comunidades feministas, comunidades indígenas o como grupos originarios que lo hacen y que tienen esta forma de protesta. Pero creo que sí es muy marcado cuando hablamos de los movimientos feministas y creo que específicamente en México es algo que se ha visto cada vez más. Esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad cuando pasemos a la última parte del taller, que es sobre feminismos regionales. Pero sí, Emiliano, veo que tienes tu manita levantada. Puedes desmutear tu micro, No escuché muy bien, pero por ejemplo, lo que usted dijo de separatismo es como el ejemplo de Metro, ¿no? Nos dio por ejemplo. que... Ujú. ¿Y eso es malo No, para o no? nada. No, 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 para nada. El separatismo es bueno en medida en la que, si puedes cerrar tu micro, Emiliano, para que después no haya como problemas con el audio, pero el separatismo es bueno específicamente para los grupos que buscan generar el separatismo, porque implica que tenemos espacios seguros. Las mujeres sistemáticamente no nos sentimos seguras en este tipo de espacios públicos como el metro o saliendo a la calle o en múltiples lugares, justamente porque parte del problema del patriarcado es que legitima que existan cosas como el acoso y el abuso sexual, y tener espacios separatistas son una garantía de que podemos estar seguras en este tipo de lugares. También en las marchas existen los espacios separatistas, que implica que, por ejemplo, si hay hombres en la marcha, se tienen que ir hasta atrás justamente por esta lógica de que las mujeres nos queremos sentir seguras dentro de las marchas y saber que no pues vamos a vivir ningún tipo de abuso por parte de estas personas. No sé si está claro tu duda. Sí, sí, sí. Perfecto. Ok, si ya no hay más dudas, vamos a pasar a la segunda parte de este taller, que es teorías feministas. Bueno, aquí vamos a hablar de múltiples teorías feministas, obviamente no todas, porque son muchísimas, y también hay como pues ramas del feminismo, no hay un solo feminismo, y esto quiero que quede muy claro desde el inicio. Em,
al inicio como se hablaba de que existía un solo tipo de feminismo, especialmente cuando surge, pero conforme se ha ido consolidando cada vez más el movimiento, hemos visto que por la variedad de los tipos de mujeres que existen dentro del feminismo, pues también hay múltiples feminismos y debemos de hablar de eso de esta forma, porque no es que exista solo una teoría feminista, sino que hay múltiples y todas son exactamente igual de válidas porque tiene que ver con nuestro proceso como mujeres de identificación dentro del feminismo y como justamente de las distintas formas en las cuales podemos expresarlo. Entonces, si le puedes dar a la siguiente, Majo. Buenísimo. Entonces, aquí hay específicamente cuatro teorías, bueno, cinco teorías feministas de las cuales, y tipos de feminismo de los cuales vamos a hablar, que es abolicionismo y feminismo radical, feminismo interseccional, ecofeminismo y feminismo liberal. Mm, Probablemente, y esto también es parte del disclaimer que decía al inicio del taller, haya mujeres que sepan muchísimo más de esto que yo, em, y me atrevo a hablar de esto como porque me gusta pensar que tengo un poco de conocimiento al respecto, pero si hay algún concepto que por momentos no les queda claro y que yo no tengo la capacidad de explicar, definitivamente les voy a redirigir con alguien que tenga un conocimiento mucho más a profundidad de esto. Pero la razón por la cual yo hablo de estos tipos de feminismo es porque son con los que yo más me identifico y teorías que definitivamente me gustan mucho, de las cuales he intentado investigar lo suficiente como para poder dar un taller de esto, pero si por momentos hay algún concepto que no quede claro o si hay alguna mujer aquí como que crea que no está lo suficientemente explicado y me quiera corregir, como por favor háganlo. Entendiendo eso, vamos a pasar al primer concepto, que es el de abolicionismo. El abolicionismo básicamente habla de que hay múltiples intersecciones de opresión en el género, es decir, y esto también como va un poquito más cuando hablemos de feminismo interseccional, eh, pero básicamente hay múltiples opresiones fuera del género. Por ejemplo, el racismo es una forma de opresión, el clasismo es una forma de opresión, etcétera. Entonces, lo que implica es que también hay mujeres que sufren esta condición de no solo ser oprimidas por género, sino también ser oprimidas por otro tipo de situaciones. Por ejemplo, no es lo mismo una mujer blanca de clase media alta que una mujer indígena que vive en una situación de pobreza. Entendemos cómo estos conceptos tienden a generar como una mayor opresión para este tipo de personas y que precisamente limitan su capacidad, por ejemplo, de movilidad social o de acceder a espacios de poder. Entendiendo eso, el abolicionismo habla específicamente de que hay opresión en el género que genera que las mujeres tengan que acceder a lógicas como prostitución, pornografía o la venta de su cuerpo. El abolicionismo surge un poco de este feminismo radical que vamos a pasar a explicar después. Eh, para no todas las feministas es un término o una forma aceptable, es un debate activo, pero yo les invito nuevamente a cuestionarse y a pensar que todos los feminismos son válidos porque hay diferentes formas de expresión de estos y mientras más conozcamos respecto a ellos para tener herramientas para debatirlos, no solo es mejor, sino que es bueno porque nos permite cuestionarnos. Pero el abolicionismo busca como básicamente erradicar este tipo de lógicas como la prostitución y la pornografía. ¿Cuál es el problema del abolicionismo como en la vida real y por qué hay debates respecto a esto? Literalmente he visto mociones y he debatido mociones que dicen como si esta casa debería o no prohibir la prostitución, es que termina y radica en prohibicionismo. Es decir, que por ejemplo, si existe o si el gobierno nota que hay un lugar en donde hay prostitución, como lo cierran, encarcelan a las mujeres, etcétera. Lo importante de esto es que hay personas que por la forma en la cual han sido como excluidas del sistema, necesitan o dependen de este tipo de trabajo para poder tener como ciertas ganancias, como ya sea monetarias, etcétera, ¿no? Porque normalmente son personas que no han podido, por ejemplo, acceder a lógicas como, no sé, poder ser mesera. O también hay personas que disfrutan de este tipo de trabajos y que también es una forma en la cual debemos cuestionarnos. No estoy diciendo que el abolicionismo sea bueno o no, pero creo que es un concepto importante que debemos de traer a debate, porque hay múltiples mociones de esto, porque se escucha relativamente seguido en debate y a mí me gustaría que tuvieran ambas perspectivas respecto a que puede radicar en prohibicionismo, pero que también hasta cierto punto ha sido una forma de opresión hacia las mujeres y que también por eso es válido que se prohíba. También existe el concepto de abolicionismo de género, esto como lo vamos a pasar a ver un poquito más en todo el concepto de feminismo radical, pero básicamente el abolicionismo de género busca
y ya con el concepto que les explicaba un poco al inicio de género versus sexo y de los roles de género que tenemos impuestos. El feminismo radical aboga precisamente porque el género ha sido la forma principal de opresión hacia las mujeres, justamente porque debemos atender a ciertos roles de género que terminan por ser como muchísimo más problemáticos para nosotras de lo que son para los hombres. Estos roles de género obviamente radican no solo en usar rosas, sino por ejemplo en que las mujeres no debemos hablar cuando se nos acosa o que no tenemos como cierto peso válido únicamente por ser mujeres. Entonces lo que busca ser parte de este concepto de feminismo radical y el abolicionismo de género es erradicar totalmente el concepto de género tanto para hombres como mujeres, para erradicar a su vez esta violencia que ha sido sistemática por medio del género. Eh, y quiero hacer esto como este hincapié importante en el concepto de feminismo radical, porque cuando la mayoría de nosotros escuchamos feminismo radical, como nos salta algo por la palabra radical. El feminismo radical no es porque las mujeres que son parte de este feminismo como sean extremistas y no tienen nada que ver con eso. O sea, el radical viene de rama y precisamente, o sea, literalmente viene del concepto de rama y precisamente es porque la rama de la opresión es el género y busca erradicar esto. Entonces, la siguiente vez que escuchen feminismo radical, cuestionense esto, entiendan que existe más bien y que viene por ser parte de que es la raíz de la opresión patriarcal y no con que sea un tipo de feminismo extremista, porque tiene que ver justamente con que no tenemos muchas veces el suficiente conocimiento de esto. Entonces tengan mucho cuidado con el concepto de radical y con cómo lo usan cuando están debatiendo. Pero básicamente el feminismo radical, y es una de los feminismos con los que yo más me identifico. Obviamente, como creo que hay mujeres que son mucho más feministas radicales que yo, pero es como un concepto con el cual yo me siento muy cómoda, es justamente abolir el género y estas imposiciones que tenemos que precisamente nos han oprimido sistemáticamente, que es la expresión de la violencia patriarcal. Esto y este tipo de feminismo busca tener modificaciones profundas al sistema que es totalmente patriarcal, desde las personas que nos rigen, que tienden a ser casi todos hombres, hasta cómo se consolida precisamente estas estructuras sociales que oprimen a las mujeres sistemáticamente. Por ejemplo, cuando una mujer precisamente habla de cosas como acoso o abuso sexual, hay mucha gente que tiende a deslegitimar sus experiencias precisamente porque el patriarcado legitima que este tipo de cosas sigan sucediendo. Eh, por ende, vemos cómo surgen múltiples feminismos radicales que cuestionan esto y en México el feminismo que vemos actualmente dentro de las protestas y dentro de las luchas sociales es un feminismo radical que precisamente busca abolir este tipo de lógicas. También el feminismo radical aboga con lo que les decía al inicio, de que los hombres no pueden ser feministas, pero más bien pueden ser personas aliadas. Eh, y también el feminismo radical va totalmente en contra de la cosificación de la mujer. Y no me voy a meter en esto porque, como por ejemplo, ciertas cosas como la maternidad subrogada, los vientres de alquiler y la prostitución son cosas que el feminismo radical busca erradicar. Y como es un conocimiento que quiero que tengan, pero no me voy a meter a profundidad en esto porque creo que es un tema bastante polémico todavía dentro del feminismo y no hay un consenso todavía, entonces no me parece correcto invalidar ciertas perspectivas. El anarcofeminismo también surge de aquí. ¿Qué es el anarcofeminismo? No me voy a meter tampoco mucha profundidad en esto, pero es un feminismo que busca precisamente erradicar, por ejemplo, todas las estructuras gubernamentales que conocemos, porque dice que el gobierno es inherentemente opresor y que precisamente la única forma de erradicarlo es por medio de ser anarcofeministas, que surge también del concepto no solo de feminismo radical, sino de anarquía. Para esto hay una moción que no sé por qué no está aquí, pero es como esta casa aboliría todo el trabajo sexual, que era un poco lo que ya les explicaba al inicio respecto al abolicionismo. Y ya les decía como para proposición, por ejemplo, podemos argumentar que perpetúa la violencia de la mujer, que cosifica el cuerpo y que es un medio de opresión importante. Hay mujeres que hablan de que esto es una falsa forma de empoderamiento. Creo que esto es debatible. También es un debate como existente dentro del feminismo. Y en OPO ya les explicaba cómo radica en el prohibicionismo, cómo tiende a lastimar más bien a las trabajadoras sexuales y no a las personas que demandan este tipo de trabajo. Y ya les explicaba también cómo hay gente que ha sido sistemáticamente excluida de este tipo de los tipos de narrativas o trabajos que consideramos como normales y que más bien tienen que atender a este tipo de trabajo. El siguiente concepto es el de feminismo interseccional, que es de mis conceptos favoritos y también importante, específicamente cuando estamos hablando de feminismo, por ejemplo, en América Latina, en África y lugares en donde existen intersecciones o disidencias, como por ejemplo comunidad LGBTQ, como por ejemplo mujeres que son parte de grupos originarios, etc.
pero ya les explicaba cómo existen múltiples sistemas de opresión, por ejemplo, el clasismo, el racismo, el patriarcado, etcétera. Entonces hay mujeres que viven bajo múltiples sistemas de opresión, ¿cierto? Que tienden a ser, por ejemplo, mujeres que son parte de la comunidad LGBTQ y a su vez son mujeres. Entendemos cómo entonces ahora tienen una doble forma de opresión, porque ya no solo viven bajo este condicionamiento de ser mujeres y de que el género les ha sido impuesto, sino también son discriminadas y excluidas del sistema por ejemplo, ser mujeres que se identifican con o que son mujeres que son parte de la comunidad LGBTQ. Eh, el feminismo interseccional viene del afrofeminismo, que básicamente aboga precisamente que las mujeres que son afrodescendientes no solo tienen esta opresión de género de ser mujer, sino también de ser mujeres pues que son afrodescendientes, ¿cierto? Esto es especialmente relevante, como ya les explicaba, en las sociedades latinas. Surge de opresión de múltiples aristas o sistemas de opresión que se interconectan y es una opresión sistemática e histórica. También es importante, y aquí quiero hacer como, y también nuevamente este disclaimer, yo soy una mujer blanca, cis, que también habla de que dentro del feminismo existen mujeres como yo que tenemos la capacidad de acceder a espacios de privilegio en los cuales no hay suficiente interseccionalidad y a mí me podría y me encantaría que tuviéramos específicamente en debate mayores espacios en donde estas mujeres que también son disidencias tengan una mayor capacidad de poder tener su voz y de no ser invisibilizadas. Y creo que también es importante que sepamos este tipo de conceptos y que nuevamente cuestionemos nuestro privilegio. El penúltimo concepto es el de ecofeminismo, que también es un debate como bastante activo dentro del feminismo y también es una forma de feminismo importante. Y si se fijan, hay una moción arriba a la derecha, que es esta casa cree que el feminismo es contrapuesto al capitalismo. Pero básicamente el ecofeminismo habla de que hay una dominancia de los hombres en la tierra y también por sobre las mujeres. Que también, por ejemplo, la crisis ecológica que vivimos actualmente está unada a ciertos factores de producción y a personas en las élites que son gobernadas casi siempre por hombres. Esto afecta especialmente a las mujeres y específicamente a las mujeres indígenas y tiene que ver justamente con que el patriarcado tiene una cierta condición de que es como que tiene codicia y que precisamente los hombres que existen en este tipo de élites son quienes explotan sistemáticamente a la tierra. Si nos ponemos a pensar, siempre ha habido una asociación importante de la tierra con las mujeres. Por ejemplo, el concepto que conocemos como madre tierra. Esto implica que las mujeres y la tierra hasta este punto se han visto de una manera similar, en las cuales como no es solo ambiental, sino que también se tiende a ver a estas mujeres como y a la tierra como incomprensible, como emocional, y las mujeres tenemos una mayor capacidad, por ejemplo, de estar interconectadas con la tierra y de ser quienes la trabajan desde como muchísimo antes, ¿cierto? Pero también implica que, por ejemplo, la tierra se ve como un ente pasivo al cual puedes abusar y explotar únicamente para tu beneficio. Y como tenemos esta asociación natural, porque se nos ha impuesto, de que las mujeres y la tierra son entes inertes que no tienen como la capacidad de defensa y que existen para que las explotemos y para que abusemos de este tipo de situaciones, ¿cierto? También se ve como, por ejemplo, que las mujeres no tienen la autonomía sexual y parte de la lucha, por ejemplo, por el aborto legal, seguro y gratuito, tiene que ver muchísimo con el ecofeminismo, porque hay personas que a la fecha siguen creyendo que las mujeres no tienen la suficiente autonomía de su cuerpo como para tomar decisiones al respecto. Entonces el ecofeminismo básicamente habla no solo de que estas élites explotan sistemáticamente la tierra, sino a las mujeres y que hay una asociación súper intrínseca entre estos dos conceptos. Entonces en la moción esta casa cree que el feminismo es contrapuesto al capitalismo. El sistema capitalista ha sido es un sistema inherentemente patriarcal y machista que explota y rezaga específicamente a las mujeres y a los grupos vulnerables. Y Oppo argumentaría ante esto que precisamente y Propa argumentaría precisamente ante esto un concepto sumamente ecofeminista, que es que este es un sistema que rezaga y que explota, mientras que oposición argumentaría como que es la única forma de que, por ejemplo, las mujeres tengan acceso a espacios que de otra forma no tendrían, como por ejemplo espacios de privilegio. Y el último concepto es el de feminismo liberal, que es específicamente normal encontrarlo en países desarrollados y ya no tanto en países en vías de desarrollo como países latinoamericanos o países africanos. Pero el feminismo liberal, como surge al inicio del feminismo, surge específicamente cuando se estaba buscando el sufragio, es decir, el derecho a voto de las mujeres, y más bien habla como de que las mujeres tengan espacios para gobernar y entrar a esferas que eran exclusivamente para hombres, igualdad en el voto. La situación con el feminismo liberal y progresivo
es que a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta que incluso con avances en materia de legislación para las mujeres, la opresión hacia las mujeres sigue existiendo y el feminismo radical surge no en contraposición al feminismo liberal, pero sí como una forma precisamente de una extensión de feminismo que busca ser muchísimo más ir en contra de todos estos sistemas que siguen existiendo a pesar de que tengamos acceso. También el feminismo liberal es súper importante porque marca un antecedente para, por ejemplo, cosas como aborto o anticonceptivos. Y también hay una moción a la derecha abajo, que es esta que se aplicará una tasa más baja de impuestos sobre la renta a las mujeres. El impuesto sobre la renta es básicamente el impuesto que pagamos como cuando compramos ciertas cosas. Eh, y si ya vamos entendiendo que, por ejemplo, las mujeres son parte de estos grupos vulnerables a los cuales han sido sistemáticamente excluidas, que todavía en la cotidianidad de nuestra vida, cuando un hombre gana $1, las mujeres ganan centavos de dólar, etcétera. Entonces, cuando hablamos en propio de que se debería aplicar esta tasa, es porque las mujeres no han tenido acceso, por ejemplo, a los mismos trabajos igualmente remunerados y por ser grupos históricamente vulnerados y justamente con esta deuda histórica están justificados hasta cierto punto en pagar un menor impuesto sobre la renta. Mientras que oposición podría argumentar como que esto realmente no es válido porque puede generar, uno, mayor inconformidad con el movimiento feminista y segundo, como que ya hay muchísima más paridad y acceso a este tipo de lógicas y que por ende no está justificada la medida. Esta es la segunda parte de este bello taller. Nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta, es un buen momento para hacerla por si hay algún concepto que no haya quedado claro. Veo que Emiliano tiene nuevamente la mano levantada, pero no sé si es como de hace rato o si es teniendo alguna pregunta. Disculpa, desde hace rato. Perfecto. Ok, si nadie tiene ninguna pregunta, podemos pasar a la tercera parte de este taller, que también es la última, que es feminismo por regiones. Aquí nuevamente vamos a hablar de, pues, literalmente feminismo regional, específicamente de América Latina, que es como el tipo de feminismo, obviamente el que más conozco, pues, porque vivo en México, pero también como algunos feminismos, como feminismos africanos y feminismos en 3 países desarrollados, que es España, Estados Unidos y Gran Bretaña, que son lugares clave en donde surge el feminismo, pero también cómo se ha adaptado para moverse a un feminismo mucho más radical en otras regiones del mundo. Aquí, entonces vamos a hablar de feminismo por regiones ahora sí. Tenemos Estados Unidos, el africano y el latinoamericano, y nos vamos a ir en ese orden. La primera cosa y el primer contexto que es importante para entender cómo se adapta el feminismo dependiendo de la región es como específicamente en Estados Unidos, Gran Bretaña y España, son 3 países en donde el derecho a voto para las mujeres es en donde cobró más fuerza, específicamente como a mediados de como los 1950s y como en todo el siglo pasado. Básicamente porque estos 3 países tienen el condicionamiento de ser occidentales y específicamente de ser Estados Unidos en este caso es el único que es una democracia per se, porque Gran Bretaña y España siguen teniendo un poco esta lógica de también tener como gobiernos monárquicos, pero a lo que voy es que justamente son países en donde el movimiento feminista buscó activamente el derecho a voto. También buscó activamente tener, por ejemplo, derecho a aborto, menor discriminación para las mujeres, y es un feminismo muchísimo más liberal. Noten cómo las características de estos 3 países es que ya existan ciertos derechos para las mujeres que están mucho más garantizados y asentados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en la mayoría de los estados es legal abortar, no está penalizado por la ley, como existen múltiples espacios en donde las mujeres pueden ir no solo a conseguir métodos anticonceptivos, sino a tener su derecho al aborto garantizado. Este tipo de lugares se llaman, por ejemplo, Planned Parenthood. Y en este tipo de países lo que significa es que las mujeres pues sí tienen un estado de derecho mucho más consolidado y no han sido o en su momento lo fueron y ahora ya no tanto, discriminadas del sistema, tienen, por ejemplo, y ahí es donde vemos que existe una mayor paridad de género, que estos techos de cristal no están tan limitados, y esto tiene que ver justamente con que en este tipo de espacios, por ejemplo, no hay religión tan implementada, o si la hay como es mucho más cuestionada, pero también tiene que ver con que todo este proceso de buscar y de que los movimientos feministas estuvieran fuertemente consolidados viene desde el siglo pasado, mientras que, por ejemplo, en América Latina o en África tiene justamente que ver con que es hasta este momento en donde existe un mayor cuestionamiento de las conductas patriarcales y machistas que existen. Sin embargo, y esto es muy importante porque sí es un concepto que surge bastante en debate y que como quiero que quede muy claro, noten cómo en este tipo de países
sí existe una narrativa súper, súper impuesta, al menos en este momento, de grupos de extrema derecha que buscan ir en contra de este tipo de derechos que ya se han logrado para las mujeres. Por ejemplo, en Estados Unidos ha pasado mucho últimamente, y específicamente en la administración de Trump, de personas como de extrema derecha que buscaban literalmente ir a quemar las clínicas de aborto a donde estas mujeres podían ir a abortar de manera segura o a cerrarlas, o sea, literalmente por medio de protestantes, no permitirle el paso a las mujeres o como pues tener como ciertas características como, um, o sea, ay, ¿cómo se llama esto? Como mass shootings, o sea, que las personas literalmente estuvieran como con armas de fuego afuera para que las mujeres no pudieran pasar. Y esto radica en que muchas de estas clínicas se tuvieran que cerrar. Y en España surge y está pasando algo similar respecto a esto, con el acceso de las mujeres a este tipo de espacios. Entonces también es importante que entendamos que si bien hay ciertos derechos que ya están más garantizados y el Estado de Derecho para la mujer tiende a ser mejor en este tipo de espacios, sí es importante que entendamos que aún así existen como pues ciertos retrocesos específicamente últimamente en este tipo de situaciones. Pasamos al feminismo africano, que es que, y también latinoamericano, y este es un concepto importante que viene como desde la colonización. No me voy a meter mucho en esto porque pues, es un concepto súper profundo, pero básicamente habla de que el sur global, que literalmente si vemos el globo, está el norte global y el sur global, eh, es un sur que se rezaga justamente como en medida en la que vemos que muchos de los países en vías de desarrollo están en el sur global y tiene que ver con que existe un arraigo religioso mucho mayor. ¿Esto en qué radica? Por ejemplo, en que tenemos estados gubernamentales literalmente y sociedades que son muchísimo más machistas y que tienen un menor cuestionamiento de estas actitudes que son inherentemente patriarcales. Entonces, el feminismo africano surge a partir de múltiples situaciones, pero hay una mujer que lo ejemplifica muy bien, que tiene una TED Talk muy buena, los invito a verlo, se llama Chimamanda Ngozi, y su TED Talk se llama Todos podemos ser feministas, que a mí ahora me gusta decirle todos podemos ser feministas, obviamente buscando hacer este lenguaje muchísimo más exclusivo. Pero básicamente lo que dice es que tanto las mujeres como los hombres pueden ser feministas y lo que ella aboga es que como tanto los hombres como las mujeres sufrimos precisamente de estos roles de género que nos han sido impuestos. Ella habla de que, por ejemplo, un poco existe esta lógica de que los hombres no pueden llorar, los hombres deben ser fuertes, etcétera, y que las mujeres deben como casarse, como buscar que los hombres las mantengan, etcétera. Pero ella básicamente lo que aboga es justamente por esta interseccionalidad que existe también dentro de los feminismos africanos, obviamente porque también hay múltiples pueblos originarios ahí, porque hay mujeres que viven bajo una condición importante de pobreza que también limita su crecimiento, etcétera, y también porque son sociedades con fuertes tasas de abuso sexual, también existen ciertas prácticas que todavía se llevan a cabo, como por ejemplo la mutilación genital y el matrimonio forzado, y entonces los feminismos africanos buscan ir en contra de esto. Y también es importante que lo entendamos como un precedente no solo para el feminismo interseccional, sino para el feminismo latinoamericano, específicamente con lo que les decía de interseccionalidad al inicio, que justamente aboga porque hay mujeres que viven bajo múltiples sistemas de opresión. Por último, vamos a pasar al feminismo latinoamericano, que es obviamente el feminismo del cual tengo más conocimiento, y vamos a hablar específicamente y un poco de México. Como ya les explicaba, el sur global como precisamente tiene esta condición de tener sociedades mucho más machistas o mucho más religiosas por todo el proceso de colonización que vivimos, pero también específicamente porque apenas es en este siglo en donde está muy fuertemente consolidado el feminismo. Pero básicamente, ¿qué está buscando ahorita el feminismo dentro de los países latinoamericanos? Si se dan cuenta, es un feminismo que cumple con muchas características de la iconoclasia que mencionaba al inicio. Para las personas que creo que es la mayoría aquí que viven en México, podemos observar como cada vez que hay marchas, es cada vez más normal que exista, por ejemplo, esta capacidad de rayar monumentos, de la toma de protesta de ciertos espacios de gobierno, etcétera, específicamente en México, pero noten cómo también es algo que pasa en América Latina. Entonces tenemos marchas no solo cada vez mucho más grandes, sino cada vez mucho más, no quiero decir violentas, porque definitivamente no es la palabra, pero marchas que sí generan cada vez muchísima más visibilidad. Esto surge en contraposición a que también cada vez tenemos sociedades mucho más violentas. Por ejemplo, por medio de los feminicidios y estados que también son inherentemente violentos que niegan sistemáticamente que este tipo de violencia existe, específicamente como el caso de México es como muy, muy icónico específicamente por esto, porque el gobierno es y ha tenido como ciertas lógicas que han ido en contra de las mujeres por medio de deslegitimar sus protestas diciendo que son inherentemente violentas o que las feministas son todas unas locas y que como las marchas no tienen como ni pies ni cabeza, que a su vez implica que haya un poco Estado de Derecho, que lo vemos, por ejemplo, en que los feminicidios este año han subido de 10 a 11 en México. Pero noten también cómo este tipo de cosas son cosas que pasan en América Latina.
Clarísimo el ejemplo de Argentina recientemente, que tuvo el aborto legalizado y era algo que habían buscado como hace años y como que precisamente implica que ha sido una lucha sumamente activa, específicamente en Argentina, porque hasta antes de que se despenalizara el aborto, literalmente si te violaban y tú querías ir a abortar era ilegal y te podían meter a la cárcel por eso. O el caso de Chile, que también es como un caso súper icónico, no sé si recuerdan, en marzo del año pasado, que hubo un canto feminista que se hizo mega viral, que era un violador en tu camino, y como literalmente este tipo de espacios dentro del movimiento feminista, no solo en México, en Chile y en Argentina, sino en toda América Latina, han cobrado mucha más fuerza, precisamente porque cada vez más vivimos bajo una condición que no solo es opresora, sino que también busca ser cada vez más violenta hacia las mujeres. Eh, entonces, si nos damos cuenta, y específicamente en el caso de México, podemos observar que el feminismo dentro de México es cada vez más radical. Recuerden que el concepto radical no tiene que ver con que sea cada vez como de una cierta forma como mucho más loca o mucho más extremista, sino que literalmente es un feminismo que busca cada vez más abolir esta idea del género, porque el género ha sido como parte de la razón por la cual las mujeres hemos sido sistemáticamente oprimidas. Y me parece muy bello que el movimiento feminista cobre cada vez más fuerza, específicamente en los países latinoamericanos, pero en el caso de México, porque implica que las mujeres, pues cada vez estamos un poco más hartas y queremos estar seguras, y por eso me parece como muy bello que podamos hablar de que cada vez se hace más grande. La marcha del año pasado del feminismo, en el 8 de marzo, fue una de las marchas más grandes, no solo en México, que definitivamente ha sido las más grandes, sino a escala global, y también como por esto surge en contraposición ciertas lógicas como el 9 de marzo, que es un día sin nosotros, que para las personas que no lo sepan implica un paro nacional de las mujeres, y es que básicamente no vayamos a trabajar, no usemos redes sociales, etcétera. Por eso puse una moción aquí abajo, que es que esta casa apoya el uso de la violencia por parte de grupos feministas de autodefensa en los países en vías de desarrollo. ¿Qué es un grupo de autodefensa? Básicamente son grupos que buscan literalmente autodefenderse porque no existe el Estado de Derecho o no existe un gobierno que los proteja. Y si entendemos ya esta caracterización de países en vías de desarrollo, como lo que les decía de algunos países en América Latina, de no me metí a países específicos en África, pero también países en vías de desarrollo como la India y etcétera, que precisamente es donde surgen este tipo de grupos que también se conocen como grupos vigilantes, es para que las mujeres como tengan una capacidad de defensa, específicamente en los grupos feministas. De hecho, si hablamos, por ejemplo, y aquí como argumentos para proposición, por supuesto, tendría que ver con esta lógica de noten cómo efectivamente no hay Estado de Derecho, cómo cada vez los feminicidios están aumentando más. Entonces las mujeres hasta cierto punto están legitimadas en defenderse porque hay un Estado que no lo ha hecho activamente, ¿cierto? Mientras que oposición puede argumentar como este tipo de lógicas generan o legitiman una mayor violencia hacia las mujeres, como por ejemplo dar una justificación de noten cómo pues estas mujeres como están locas y por ende tenemos justificación en ser violentos para con ellas, o que, por ejemplo, el Estado tome un rol muchísimo más paternalista de, por el contrario, generar protección para las mujeres, justificar la violencia hacia ellas, por ejemplo, dentro de las marchas, por medio de ser muchísimo más opresivo con redadas policiales, etcétera. Esto sería todo de esta última parte y también de este taller, pero hay una sesión de preguntas y respuestas. Em, entonces, como si alguien tiene alguna duda, de hecho, si Majo puede dejar de compartir, porque sé que a veces como proyectar la pantalla puede limitar el diálogo, pero también como si quieren que regrese alguna diapositiva, algún concepto que no haya quedado claro, como pueden preguntar ahorita. También como si les da pena preguntar en público, que también es como súper, súper válido, me pueden buscar a mí después. Como en el torneo estoy muy activa, soy adju, me pueden buscar por Discord, como me van a ver siempre en los canales y en los servidores. Pero eh, entiendo que hay muchos conceptos aquí que pueden ser complicados y que pueden generar, al menos a mí, cuando escuché todos estos conceptos al inicio, como me explotó la cabeza y no entendía qué estaba pasando y me hizo cuestionarme muchísimas cosas. Entonces eso también es muy válido y si tienen alguna pregunta al respecto, como de verdad háganla con toda confianza. Se trata también de, como decía al inicio del taller, pues generar espacios seguros en donde no tengamos miedo a preguntar este tipo de cosas, en donde no tengamos miedo a debatir temas polémicos, porque también es parte importante del cuestionamiento que generamos. Entonces creo que nadie tiene ninguna pregunta. No entendí el ecofeminismo, es solamente ir contra la explotación de las empresas sobre las mujeres.
Ok, no es solamente ir contra la explotación de las empresas sobre las mujeres, no tiene que ver únicamente con una lógica empresarial, porque no es literalmente así, pero sí como muchas empresas o muchos espacios más bien de élite tienden a ir precisamente en contra de las mujeres de manera sistemática por medio de la explotación de la tierra, que literalmente implica pues que estamos bajo situaciones como el cambio climático y que existe esta semejanza entre la tierra y las mujeres por la forma en la cual se ha consolidado esto. Por ejemplo, que son normalmente las mujeres quienes dan a luz o las mujeres quienes tienen que cuidar de las niñas, que esto a su vez se asocia con la naturaleza y es una forma precisamente de la explotación de esto. Tiene que ver más bien con que las élites son quienes explotan sistemáticamente a la tierra y a las mujeres, quienes cosifican este tipo de lugares asumiendo que son inertes y que no tienen como nada que ver y son totalmente pasivos y que por ende estamos justificados en su explotación. Y eso es más bien lo que tiene que ver con el ecofeminismo. Adrián, si respondí tu pregunta, por favor dímelo en el chat. Si no la respondí, como vuélvemelo a decir y explico el concepto de una forma diferente para que quede súper claro. La siguiente pregunta es, ¿el impuesto sobre la renta es parecido al impuesto rosa? Sí, justo. Por ejemplo, cuando las mujeres vamos a comprar rastrillos en cualquier supermercado, um, y los invito a todos a hacer este ejercicio la próxima vez, específicamente si son hombres, cuando vayan a comprar como ciertas cosas que son productos enfocados únicamente a las mujeres, como shampoo, acondicionador, rastrillos, etcétera, se van a dar cuenta como, por ejemplo, los rastrillos de los hombres cuestan, no lo sé, por decirles algo, 50 pesos, y los de las mujeres, literalmente por ser de mujeres, cuestan 55 pesos. También este tipo de impuestos se ven en los productos sanitarios, que también es una parte importante de la lucha actual del movimiento, de que las mujeres no tendríamos por qué pagar por cosas como toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, porque pues literalmente es un condicionamiento natural, como muchas personas actualmente no tienen que pagar por métodos anticonceptivos como condones, y hay un cuestionamiento muy activo de por qué las mujeres sí tenemos que pagar por este tipo de cosas. Nuevamente, como si no les voy contestando alguna pregunta, no les queda claro, por favor pónganlo en el chat y estoy al pendiente, o si quieren desmutearse también. ¿Se tiene que ser abolicionista de género para ser feminista radical? Es una buena pregunta, Abril. Me atrevería a decir que sí, no necesariamente como un concepto de abolir totalmente el género, pero sí de cuestionarnos y de buscar activamente que el género sea una de las formas que no nos oprime, pero el abolicionismo de género sí es una parte importante del feminismo radical. Ojo, no todas las feministas radicales buscan abolir el género, y también es una forma válida de identificarte con el feminismo radical, pero creo que sí es una característica inherente, al menos dentro de la teoría del feminismo radical. Um, Nuevamente, Adrián pone, entonces no sería lo mismo que el racismo, clasismo, etcétera, hablando del ecofeminismo. No, no es lo mismo, un poco por este cuestionamiento que decía un poco al inicio de cómo hay múltiples sistemas de opresión que se interconectan. Lo que sí es importante y es interesante notar, y como qué bueno que haces este cuestionamiento, es que el ecofeminismo sí hace un énfasis importante en estas múltiples formas de como que estos tipos de opresión están fuertemente interconectados, ¿cierto? Por ejemplo, que el clasismo y el patriarcado sí se juntan dentro del ecofeminismo. Y también noten cómo el ecofeminismo tiene una forma y un dejo importante de feminismo interseccional hasta cierto punto. No sé si eso nuevamente aclaró tu pregunta, Adrián. Excelente. El OC, gracias, lo interpreto como sí. Nuevamente, si alguien tiene alguna pregunta y no quieren abrir su micro, lo pueden poner en el chat. Le voy a dar un minuto o unos 2 minutos por si alguien está escribiendo o quiere escribir algo. Eh, qué bueno que sí es un sí. Igual de verdad, si hay algún concepto que no quedó claro, como nos regresamos a eso. Y me interesa que también entiendan cómo son herramientas importantes, no solo para la vida, porque creo que es conocimiento que todos deberíamos de tener y me gusta mucho compartir este conocimiento, pero también para debate. Noten cómo les puse unas 4 o 5 mociones que se han debatido activamente, que yo personalmente he debatido en múltiples salas y que hay muchas personas que no entienden cómo debatirlas y que me parece importante que tengamos estos conceptos un poco bajo esta lógica de que todos debatamos y partamos bajo una base unificada y sólida que nos permita tener no solo pues debates con una teoría mucho más consolidada que nos permite ser mucho más competitivos a la hora de debatir, sino también como para pues tener estos conceptos que nos permitan de igual forma ser mucho más claros argumentativamente hablando y como incluso si no los debatimos, que sean conceptos que tenemos en la parte de atrás de nuestra cabeza que a su vez nos permitan hacer esto. Ya le di como un minutito. Ok.
Ana Rodríguez pregunta, ¿y si es un chico trans que apoya el feminismo, es aliado o feminista? No quiero ser grosera, solo he tenido siempre esa duda. Es una duda muy válida porque también ahorita en el feminismo, yo personalmente no estoy de acuerdo con esta visión, entonces quiero que eso quede muy claro desde ahorita porque me parece efectivamente una forma de transfobia que haya mujeres que argumentan que los hombres trans o las mujeres trans, transexuales específicamente no pueden ser feministas como justamente porque han tenido ciertos condicionamientos y específicamente vamos a hablar de las mujeres transexuales, que es que en algún punto de su vida fueron hombres y ahora son mujeres. Hay un debate en el feminismo que a mí no, pues no me parece debatible, como las mujeres trans son mujeres y deberían de tener una parte en el feminismo, porque sufren efectivamente esta lógica de ser oprimidas, no solo por su condición de género, que ahora las hace ser mujeres, sino por su condición de ser parte del colectivo LGBTQ. Entonces creo que tienen cabida dentro del feminismo y hay mujeres que creen que no, pero bueno. Uh, si es un chico trans que apoya el feminismo, ¿es aliado o feminista? Creo que esta pregunta es un poco, depende a quién le preguntes. Personalmente, yo creo que es feminista porque vivió esta condición opresiva de género, entiende a qué va como toda esta lógica de lo que vivió, entonces yo creo que sí puede ser feminista. Y es un debate activo, entonces para nada de ser grosera, creo que simplemente, y parte de esto, es buscar mujeres con perspectivas distintas a las nuestras, que se identifican con feminismos distintos a los nuestros y cómo tienen entonces una perspectiva distinta del feminismo y cómo también es una forma pues válida. Y pues es un debate activo, entonces pues también es una buena pregunta. Excelente, qué bueno que la respondí, espero que haya quedado claro. De comunidad LGBTQ, ¿es aliado del feminismo? O sea, depende aliado en qué sentido. O sea, creo que si hablamos específicamente, por ejemplo, de las personas trans, como ya explicaba un poco cómo sí puede serlo, creo que la comunidad LGBTQ, más que aliado del feminismo, y bueno, como esto no va del todo en este taller, ¿verdad? Y como pues tampoco quiero invisibilizar a nadie, yo me considero parte de la comunidad LGBTQ, pero es aliado en medida en la que también entiende cómo han sido grupos vulnerables hasta cierto punto, ¿cierto? Como también han vivido y tienen esta deuda histórica, bueno, tenemos esta deuda histórica también hasta cierto punto con la comunidad LGBTQ. Y también como parte de la comunidad LGBTQ tiene que ver un poco con esta deconstrucción de la cual hablaba al inicio del taller, y también como una cierta forma de opresión homofóbica tiene que ver con derrogar o decir que hay ciertas conductas femeninas dentro de la comunidad LGBTQ que son negativas. Entonces, creo que es un aliado hasta cierto punto, en medida en la que todas estas cosas tienen que ver y se entienden. Sin embargo, sí es importante que entendamos que son luchas distintas, ¿verdad? O sea, tienen objetivos distintos. Entonces es eso. Las personas no binarias entran en alguna rama porque en la teoría radical sí entran, pero al mismo tiempo la abolición de género les excluye de alguna u otra forma. Nuevamente, creo que esto tendría que ir más en un taller de teoría LGBTQ, de la cual yo no, o sea, conozco cosas muy básicas porque no estoy muy metida, o sea, entiendo porque soy parte de la comunidad hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto como soy parte de la comunidad, pero como efectivamente, como nos dice Giselle, hay personas no binarias que por la condición, por ejemplo, que tienen de ser por momentos no binarias o de ser género fluidas, implica que la abolición dentro del feminismo como del género implica que no hay espacios para este tipo de personas. Nuevamente creo que depende a quién le preguntes. Para mí estas personas definitivamente tienen cabida dentro del feminismo. En la teoría por momentos no lo hay. Eso a mí, Natalia, personalmente, desde mi perspectiva personal, nuevamente con el disclaimer que hice al inicio del taller, creo que estas personas tienen cabida y no se les debería excluir bajo ninguna situación, porque hasta cierto punto me parece que es una práctica homofóbica. Pero sí, no sé si eso respondió a tu pregunta. Entran en alguna rama, definitivamente en las ramas interseccionales, en el ecofeminismo, básicamente en todas las que no buscan abolir definitivamente la expresión de género. Y creo que también pueden entrar dentro del feminismo radical si nos ponemos como bastante a cuestionar este tipo de cosas. Voy a dar un minuto más para preguntas y si no voy a concluir este taller. Porque han salido bastantes ahorita.
Pero regresando a la pregunta del chico trans, si él se puede considerar feminista por su pasado, ¿por qué la chica trans no se considera como solo aliada si también tuvo un pasado con privilegios? Es una duda que tengo, no tengo una opinión definida del tema. Esto era un poco lo que explicaba al inicio, como que hay mujeres, o bueno, que en algún momento fueron mujeres que ahora son hombres trans, que también entienden y han vivido un poco esta lógica de la opresión de género, ¿cierto? Entonces, nuevamente, esto es una perspectiva personal y lo estoy validando obviamente con base en mis creencias personales. Entonces, como no quiero cambiar tu opinión o hacerte creer cierta forma como de qué es lo correcto, nuevamente creo que es importante que estemos informadas específicamente, y aquí como no quiero invisibilizar a nadie y también hago este disclaimer, con personas que viven estas condiciones, ¿cierto? Con personas que efectivamente son personas trans que han vivido este tipo de cosas, porque yo creo que no puedo hablar con base en su experiencia personal y sería erróneo de mí hacerlo, pero yo personalmente creo que si bien como tuvo un pasado hasta cierto punto, digamos, con privilegios, o que ha podido tener esta capacidad, pues, de como cambiar esto, yo digo que sí se le debería de considerar como una persona o como un hombre feminista hasta cierto punto, pero nuevamente esta es mi expresión personal y mi opinión personal. Em, entonces creo que también es importante que para este tipo de preguntas, que son súper válidas y muy buenas y cuestionamientos que debemos hacernos, es importante que intentemos entrar y hablar con personas que son parte del colectivo LGBTQ y que se identifican con ambas cosas, porque creo que es importante que no invisibilicemos sus discursos y sus historias personales, ¿cierto? Entonces creo que no es mi lugar para decir si es o no lo correcto o no, o cómo se les debe de definir, o si tienen como cabida dentro del movimiento. Ya explico como un poco mi perspectiva personal es que sí la hay, pero como es importante que también busquemos activamente este tipo de personas y como cuestionemos todo el tiempo, ¿no? Y estemos aprendiendo de manera constante porque es parte del ejercicio de estar en debate y de tener y crear espacios seguros. Ok, creo que ahora sí no hay más preguntas. Am, entonces, doy por concluido este taller. La verdad que nuevamente muchas gracias a todos por su atención. Espero que se hayan quedado con un poquito de conocimiento. Nuevamente, si tienen cualquier tipo de duda, pueden acercarse a mí en cualquier momento del torneo. Siempre estoy disponible, siempre estoy al pendiente del celular, como me pueden buscar por Discord. Voy a ver si es posible que dejen el hipervínculo para la presentación en los comentarios de esto. Pero muchas gracias a todos por su atención, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo nuevo. Si todo era conocimiento que ya tenían, espero que me puedan enriquecer con algunos comentarios. Y muchas gracias, espero que les vaya excelente en sus rondas de hoy y que puedan aplicar este conocimiento. Nat, si no, se los mandamos mejor por correo, junto con todas las demás presentaciones, ¿va? Perfecto. Perfecto, pues nos... 32 estados de la República Mexicana, 2 categorías, menor 12 a 17 años, mayor 18 a 29 años y claro, un campeón nacional. El formato escolar mundial es en equipos de 3 contra 3. Un equipo está a favor y el otro en contra. Y tendrán 45 minutos de preparación. A lo largo del debate se escuchan 4 discursos de cada lado. Los 3 primeros duran 8 minutos y son la parte constructiva del debate. Se introducen argumentos nuevos en los primeros 2 y en el tercero se intentan compensar la discusión en sus puntos principales. El último discurso de cada lado es el de réplica y dura 4 minutos. Al final los jueces otorgarán el primero y segundo lugar.